3 días más. Hoy vamos a ver, espero terminar todo el tema de la independencia de Bolivia el día de hoy. El día de mañana vamos a ver, yo supongo, las guerras de post-independencia, más tal vez un adelanto de lo que va a ser la guerra del Pacífico, y yo pienso que vamos a terminar el tema de la guerra del Pacífico hasta el día viernes a más tardar. Día lunes, la próxima semana, estaríamos viendo el tema de la guerra civil, la guerra del Acre, posteriormente la guerra del Chaco, la revolución del 52. Hasta el día miércoles espero terminar todos esos temas. Jueves, viernes estaríamos viendo los temas de las dictaduras en Bolivia y finalmente el Estado plurinacional de Bolivia. Esperemos ir avanzando de esa manera. Va a ser más poquito corrido en algunos detalles por el tiempo justamente. Ahora sí, vamos con el caso de la historia de Bolivia. Yo creo que van como siempre apuntando varios detalles, compañeros, en su cuaderno para que vayan teniendo el tema completo. Independencia de Bolivia desde 1809 hasta 1825. En el año 1809 se va a desarrollar el primer tipo de protesta, revolución, vamos a decir, en Bolivia, en lo que va a ser Bolivia. El nombre el día de ayer dijimos Alto Perú o la Real Audiencia de Charcas, o también en algún caso se llamaba simplemente Nueva Toledo. Listo, vamos con este tipo de desarrollo que vamos a ir mencionando justamente, los antecedentes, el desarrollo de la independencia, vamos a mencionar también las republiquetas y vamos a terminar con el cuarto punto llamado Simón Bolívar y el ejército libertario justamente. Listo, vamos con el tema siguiente, antecedentes. Vamos tomando notas, compañeros, vamos explicando también el detalle. El año justamente va a ser el siguiente, 1807. Un 27 de octubre, como están viendo en la pantallita, de 1807 se ha desarrollado lo que se denomina el Tratado de Fontainebleau. El Tratado de Fontainebleau tiene que ver con dos países en específico, van a ir tomando nota, aparte de las capturitas siempre, compañeros. Los dos países que van a firmar este documento llamado el Tratado de Fontainebleau va a ser España y Francia. España y Francia entonces son los dos países firmantes. Las personas en específico van a ir tomando nota. En el caso de España va a ser Manuel Godoy. Como están viendo debajo del nombre Manuel Godoy, Carlos IV de Borbón, rey de España. Es decir, Manuel Godoy es el representante del rey de España. Es el representante, les vuelvo a repetir, del rey de España. Ahí está. Manuel Godoy entonces va a ser el firmante del Tratado de Fontainebleau y el otro firmante va a ser por parte de Francia, como están observando ustedes, pues Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a ser el firmante y es el que va a iniciar en realidad el Tratado de Fontainebleau, porque él es el que va a pedir justamente la posibilidad de esta firma. Ahora, vamos con las explicaciones correspondientes. Napoleón Bonaparte es un líder en Francia y lo que están observando justamente en la imagen, ahí está en color verde lechuga Francia y debajo de Francia un poquito más hacia el lado izquierdo pues va a estar justamente España. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual se va a firmar este Tratado de Fontainebleau y qué tiene que ver con la independencia de Bolivia? No se olviden que España es el dueño, vamos a decir así entre comillas, el dueño de América, América del Sur, específicamente América Latina. Todo lo que se habla en el caso de los territorios españoles, hablamos de Venezuela, Colombia, parte de lo que es Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, etcétera, estos países modernos. Entonces, España es dueño de todos estos territorios y hay un momento en el cual Francia y Gran Bretaña, el país que están viendo al norte de Francia, el Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra,
tienen una discusión militar, vamos a decir, un conflicto militar entre Inglaterra y Francia, y lo que Francia va a hacer es simplemente lo siguiente: atacar a Portugal. No sé si están viendo la imagen ahí. Se los agrando, ahí está Francia, ahí está España y ahí al ladito está Portugal, un país muy chiquitito. En realidad, lo que va a suceder es que Francia va a atacar Portugal, pero tiene que pasar por España. Ataca Portugal porque Portugal es aliado de Gran Bretaña, es amigo de Gran Bretaña. Entonces, por ese motivo, Napoleón Bonaparte va a querer hacer un tratado, el Tratado de Fontainebleau con España, para poder trasladar todas sus tropas hasta Portugal. Entonces, en el año 1807, Napoleón Bonaparte, al firmar este documento, justamente consigue lo que quería. Avanza con sus tropas, es decir, desde Francia, pasando por España hasta Portugal, y literalmente derrotó a Portugal. Es un país pequeño además. Derrotan a Portugal y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Las tropas de Francia van a regresar nuevamente por territorio español a Francia. Pero antes de que suceda eso, va a llegar hasta el territorio de España las tropas de Napoleón Bonaparte, y una vez que Napoleón Bonaparte está en España, ¿qué es lo que va a suceder? Ataca España. El Tratado de Fontainebleau no contempla eso, es decir, el Tratado de Fontainebleau es una especie de respeto que se hace para que España le permita pasar a Francia, pero España tendría que haber tenido el tipo de responsabilidad o de respeto, vamos a decir mejor, por parte de las tropas francesas y seguir de largo y no atacar España. Pero lamentablemente Napoleón Bonaparte dice, ya que estamos aquí en España, pues tomemos España también. Tomaron España y van a hacer un cambio de gobierno, es decir, hay un rey, ya les mencioné quién es el rey. El rey es justamente Carlos IV de Borbón. Entonces, Napoleón Bonaparte, al vencer a España, lo que va a hacer es cambiar de rey. Ya no va a estar en el reinado de España Carlos IV. Anótense quién va a ser el nuevo rey. José I. José I. ¿Quién es José I? Por si acaso, para tener especificaciones ahí. ¿A quién se le llama José I? Pues es el hermano de Napoleón Bonaparte. Es decir, su nombre verdadero es José Bonaparte. Ese es el nombre completo de este personaje, José Bonaparte. Pero como tenía que tener un título de noble, pues simplemente se ha colocado el título de José I. Listo. Entonces, en lugar del rey Carlos, está José. Ahora, ¿qué interfiere esto con América? Muchísimo, porque acabamos de decir hace unos instantes que justamente América va a ser un territorio que es tomado por España. España es el dueño de este territorio, por decir así. Y al cambiar de gobierno, pues sucede un montón de situaciones políticas interesantes aquí en América. Y uno de estos eventos tan importantes justamente va a ser este. La revolución de Chuquisaca en el año 1809. 25 de mayo de 1809, anoten compañeros, 25 de mayo de 1809, lo que se va a desarrollar justamente va a ser la revolución de Chuquisaca. Entonces, la revolución de Chuquisaca es lo que se denomina justamente ese 25 de mayo de 1809, justamente en la ciudad de Sucre, lo que hoy conocemos como Sucre. Dijimos que tenía distintos nombres. En ese momento tenía el nombre de Chuquisaca. Entonces, ¿a qué me voy? Vamos a dar una pequeña explicación sobre este caso que es súper importante, chicos, a tener siempre en cuenta. Hay distintos tipos de afirmaciones que se dan allá en Chuquisaca. Es decir, América completa quiere ser libre de los españoles, pero no puede ser libre por un detallito bien sencillo, porque si van en contra del rey de España, todo el ejército español que está asentado en América va a empezar a pelear contra la región, el lugar, la ciudad que haya mencionado que esté en contra del rey. Y lamentablemente, pues al final
simplemente van a fallecer muchas personas en América. Para que esto no suceda, los chuquisaqueños han ideado un pensamiento muy interesante. Anótense, ¿a qué se refiere con este pensamiento? Número uno, pueden anotar lo que los chuquisaqueños han dicho en ese momento. Número uno, nosotros, es decir, están hablando los chuquisaqueños, nosotros somos leales al rey de España. Les vuelvo a repetir, nosotros somos leales al rey de España. Fíjense la afirmación tan interesante. Los chuquisaqueños no están en contra del rey, sino que están a favor. ¿Pero de qué rey estarán hablando? No están hablando, por si acaso, de José I. Están hablando del rey Carlos IV. Entonces, la primera afirmación es, nosotros estamos a favor del rey o somos leales al rey Carlos IV. Número dos, anótense la segunda parte del pensamiento. ¿En qué consiste? Pero, así anótenlo, pero, como no hay rey, dos puntos seguidos coloquen, otra vez les repito, pero como no hay rey, dos puntos seguidos, somos libres. Y anoten ese último, somos libres. Entonces, fíjense, bien interesante este pensamiento. Ellos, para no ir en contra de las leyes de los españoles, para no ser atacados por el ejército español en el mismo territorio de América, lo que ellos van a pensar es bien interesante. Dicen, somos leales, aceptamos al rey verdadero Carlos IV, pero como lo han cambiado, como ya está José I como nuevo rey y no está Carlos IV como rey, entonces desconocemos a ese rey. Por tanto, somos libres. No hay rey, no existe rey y somos libres. Ahora, ¿cómo se denomina también esta lucha allá en Chuquisaca? Anótense, primer grito libertario. Ese mismo 25 de mayo de 1809 se llama primer grito libertario. Primer grito libertario en América. Entonces, compañeros, observen que se ha desarrollado una primera revolución aquí en América y específicamente en nuestro territorio, lo que hoy es Bolivia, y se ha desarrollado un primer grito libertario en toda América. Seguido de mayo de ese mismo año 1809, va a pasar junio, va a pasar julio, y en el caso de julio, pues se va a desarrollar esta fecha tan importante que va a ser la Revolución de la Paz también. Anótense la fecha, 16 de julio. Como les decía en algún momento, no sé si toditos son paseños, los compañeros que me están escuchando, entonces, interesantemente, si es que lo son compañeros o uno por lo menos, es bien sencillo de recordar, 16 de julio de 1809 se va a desarrollar lo que se denomina la Revolución de la Paz. Al igual que Chuquisaca, La Paz se va a desarrollar, en La Paz se va a desarrollar ya no un pensamiento, sino que directamente un ataque contra los líderes españoles. También denominado, como están viendo ustedes ahí, la Junta Tuitiva. Anótense, la Junta Tuitiva. Y al ladito de la Junta Tuitiva, es decir, dos puntos seguidos, después de haber colocado Junta Tuitiva, dos puntos seguidos, anoten lo siguiente. Es algo bien interesante en la historia de Bolivia también. Primer gobierno libre en América. Anótense. Primer gobierno libre en América. Primer gobierno libre en América. Entonces, fíjense, interesantemente, aparte de tener el nombre de la Revolución de la Paz, también se la denomina como el primer gobierno, la Junta Tuitiva. ¿Quién es el líder de todo de esta protesta, vamos a decir, en contra de los españoles? Pues lo están observando, se llama Pedro Domingo Murillo. Muy conocido el personaje, si es que no lo conocían, pues ahí está, subrayenlo, es héroe
el inicio de las independencias aquí en Bolivia, Pedro Domingo Murillo. Hay otros personajes como Juan Pedro de Indaburu y otros que van a cooperar, pero el personaje principal es este Pedro Domingo Murillo. Les voy comentando a modo de pequeño descanso. En el caso de Pedro Domingo Murillo, pues va a desarrollar distintos tipos de ataques a la alcaldía de La Paz, es decir, al alcalde de La Paz para derrocarlo, el alcalde que era español, lo va a derrotar y al final de cuentas en octubre se desarrolla completamente lo que va a ser este primer gobierno. Noviembre van resistiendo a los españoles y en diciembre lamentablemente son derrotados los revolucionarios paceños. Es decir, Pedro Domingo Murillo va a ser derrotado en diciembre. Apenas duró medio año todo este proceso de lucha, de revolución, y lamentablemente se está terminando en diciembre del mismo año. Ahora, al año siguiente, ¿qué es lo que va a suceder? Es algo muy lamentable lo que va a suceder en el caso de Pedro Domingo Murillo. Anótense la fecha, 29 de enero, como les dije, al año siguiente. Entonces, 29 de enero, anótense, del año 1810. Ya pasó un año, entonces 1810. Y al ladito le colocan pues ejecución de Pedro Domingo Murillo. Ejecución de Pedro Domingo Murillo. Lamentablemente entonces Pedro Domingo Murillo fue ejecutado ese 29 de enero. Y antes de fallecer, Pedro Domingo Murillo tenía una frase muy famosa. Hoy por hoy los jóvenes la dicen a medias, es decir, es cortita, es muy resumida, pero en realidad la frase es un poco más extensa. Dice, compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. Y al final termina Pedro Domingo Murillo diciendo, viva la libertad. Listo. Esa es la frase famosa de Pedro Domingo Murillo antes de ser ejecutado. Y lamentablemente lo van a colgar en la horca y de esa manera fallece este personaje. ¿Qué pasa con las revoluciones tanto de Chuquisaca como de La Paz? Pues lamentablemente van a ir en detrimento, es decir, van a ir rebajando de intensidad. Ojo, no se van a rendir, sino que simplemente van a ir bajando de intensidad porque ya no tienen los caudillos o tal vez ya no tienen la misma fuerza de inicio que tenían en el año 1809. Ahí, compañeros, termina estos antecedentes de lo que va a ser la independencia de Bolivia. Caso de Napoleón Bonaparte en Europa, caso de Carlos de Borbón, Carlos IV de Borbón, el caso de Chuquisaca y La Paz. Ahora coloquen desarrollo de la independencia como subtítulo. Desarrollo de la independencia. En el caso del desarrollo de la independencia, vamos a especificar un tema que es muy importante, que es el caso de Argentina. ¿Por qué? El día de ayer, no sé si se acuerdan, les había dicho desde el año 1559 hasta 1776, la audiencia de Charcas era parte de Perú, del virreinato del Perú. Pero a partir del año 1776 para adelante, lo que se conocía como la Real Audiencia de Charcas o el Alto Perú va a ser parte de Argentina. Entonces los dos territorios, perdón, están unidos. Argentina, lo que hoy conocemos como Argentina, Paraguay, Uruguay, estaba unido literalmente con Bolivia. Entonces, cuando terminan las revoluciones en La Paz y Chuquisaca, va a iniciar una revolución en Buenos Aires y justamente se va a desarrollar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Cuándo va a suceder esto? Anótense, mayo de 1810. No les voy a dar la fecha para que no se vayan confundiendo muchas fechas. Y aparte es historia argentina eso, ¿no ve? Entonces solamente les doy el mes, mayo de 1810. Entonces en mayo
Los, entre comillas, argentinos son los que van a desarrollar justamente una revolución al estilo boliviano, vamos a decir, al estilo del Alto Perú, y van a formar justamente esto que se denomina el levantamiento de la Junta de Buenos Aires. Fíjense un detalle muy interesante. Levantamiento de la Junta de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que los argentinos de alguna manera están imitando lo que los bolivianos ya hemos hecho, la Junta Tuitiva, la Junta de Buenos Aires. Es un gobierno libre los de los argentinos, como están viendo en la imagen, esa parte celeste bajito, esas son las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todo lo demás no es parte todavía total, vamos a decir, totalmente libre. Pero los argentinos, una vez desarrollado esta independencia, consolidado ya, van a empezar a atacar al ejército español dentro de su mismo territorio en Argentina. ¿Por qué les hablo tanto de Argentina? Porque al final de cuentas los españoles son derrotados, el ejército es derrotado y se va a escapar al Alto Perú. Va a volver a la audiencia de Charcas todo el ejército español que estaba en Argentina, va a llegar hasta este territorio y los argentinos nos van a ayudar. Los argentinos van a empezar a atacar al ejército español, incluso en el Alto Perú. Cuando sucede eso, fíjense lo que va a suceder. Levantamientos en la audiencia de Charcas. Tomen nota, compañeros, sáquenle captura, pero no solo lo dejen en la captura, como siempre les digo, se puede perder toda la información. Siempre, siempre vayan tomando nota, compañeros, de todos los datos en su cuaderno aparte, o si quieren lo imprimen posteriormente, no sé, hagan algo para que se quede en un cuadernito para que vayan estudiando hasta los últimos días para el examen, compañeros. Entonces, una vez que los argentinos están en este territorio que hoy llamamos Bolivia, las ciudades que no se habían levantado en 1809, ahora sí en 1810, van a empezar a levantarse, a hacer revoluciones y van a atacar al ejército español que está sentado en cada una de las ciudades. Estamos hablando de Cochabamba, como están viendo ahí. El 14 de septiembre de ese 1810 se desarrolla el levantamiento de Cochabamba. El 24 de septiembre del mismo año, Revolución de Santa Cruz. Son dos fechas que en Bolivia, en los medios de comunicación, se hace mucho en cuenta, es decir, constantemente se los repite y es muy conocido. Si es que no lo conocían, compañeros, son dos fechas conocidas. Y al ser tan conocidas, nada raro que les puedan preguntar en el examen, chicos. El 6 de octubre de 1810, la revolución de Oruro. Oruro se va a levantar también en armas y comenzó esa revolución ese octubre. Y el 10 de noviembre termina el tipo de levantamientos en Potosí, 1810 también, 10 de noviembre. Más las revoluciones que ya habían iniciado en Chuquisaca y en La Paz, pues son 6 ciudades en las cuales se van a ir desarrollando los distintos tipos de levantamientos en contra del ejército español. Y esto va a ser, como les había dicho al inicio de este apartado, gracias al apoyo de los argentinos. Son los argentinos que nos están apoyando en territorio de la audiencia de Charcas. Ahora, no solamente queda ahí. Lamentablemente va a ir tardando mucho tiempo este tipo de levantamientos en contra del ejército español, hasta que desde el Perú, ojo, desde el Perú, va a ingresar más grupos o más columnas del ejército español. Es decir, va a haber más españoles que van a ingresar por parte de Perú a atacar a la audiencia de Charcas. Pero un detalle importante antes de especificar que solamente es el ejército español. En realidad estamos hablando del ejército español, pero del ejército español conformado por peruanos. Es el ejército español, pero tiene soldados peruanos.
Entonces, estos peruanos, entre comillas, vamos a decir así, son los que van a impedir que nosotros nos vayamos independizando. Si el Perú hubiese decidido independizarse, nosotros le hubiésemos apoyado y entre los dos países hubiésemos vencido al ejército español. ¿Por qué? Porque la Argentina también está ahí. Son tres países que hubiésemos ido en contra de España y hubiésemos derrotado fácilmente a España porque se volvía muy pequeño su ejército si los peruanos no los apoyaran. Entonces, los soldados peruanos, los que trabajan dentro del ejército español, pues lamentablemente van a llegar a la audiencia de Charcas y van a empezar a atacar a los argentinos. Fíjense, lo que va a suceder, pensé que tenía la imagen, perdón compañeros, anótense, 20 de junio, 20 de junio del año 1811. Entonces, anótense, 20 de junio de 1811. En el año 1811 va a suceder esto. Anótense al ladito, la batalla de Huaqui. Les vuelvo a repetir, la batalla de Huaqui. G de gato, U, A, Q y la I, ¿no ve? Huaqui. La batalla de Huaqui, así se lo conoce. Es una batalla en la cual se va a desarrollar por parte del ejército español contra los argentinos. Por si acaso, el ejército español también tiene otro nombre, si quieren lo van a apuntar, ejército realista. Así se lo conoce. En varios textos de historia van a poder encontrar ustedes, compañeros, que el nombrecito tiene ejército realista en vez de decirle simplemente ejército español. Y pues en el caso de los argentinos ya pues sabemos que son el ejército argentino. Se van a enfrentar entonces en Huaqui, muy cerca a lo que va a ser el lago Titicaca, vamos a decir, y se van a desarrollar los enfrentamientos entre los dos ejércitos y el ganador va a ser, anótense, España. España entonces, compañeros, es el ganador de justamente, perdón, ahora sí, justamente de esta pelea entre estos dos países. Lamentablemente, el ganador va a ser España. Los argentinos, lo que va a suceder es que simplemente van a tener que escapar de la audiencia de Charcas, van a huir. Ahora, antes de escaparse de la audiencia de Charcas, ¿qué es lo más interesante? Los argentinos les va a pasar algo muy curioso en su mente, así vamos a decirlo. Ellos dicen, los españoles nos van a perseguir y van a empezar a saquear todas las localidades de la audiencia de Charcas. Para que esto no suceda, entre comillas, para que no los españoles no saqueen las localidades de la audiencia de Charcas, los argentinos han dicho, nosotros vamos a escaparnos a la Argentina y a medida que vayamos saliendo de la audiencia de Charcas, pues no les vamos a dar el gusto a los españoles y nosotros vamos a ser los que vamos a saquear las localidades de la audiencia de Charcas. Al final de cuentas, los argentinos, en vez de ayudarnos, en vez de apoyarnos, pues lamentablemente nos han perjudicado. Ellos nos han saqueado, no en todas las localidades, pero las localidades del sur nos han saqueado y se han llevado el botín a la Argentina. Y nos dejaron solitos, solitos para pelear con un ejército que es mayúsculo, gigantesco en realidad, y de experiencia de guerra. España ha tenido 8 siglos de dominación española, es decir, los árabes los han conquistado por 8 siglos, 800 años, y entonces ese tipo de experiencia de guerra saben qué tipo de tácticas tienen que desarrollar. Mientras tanto, en el caso de la audiencia de Charcas, al quedarse solita, pues va a producir esto que se denomina las republiquetas. Anótense como subtítulo, las republiquetas. Las republiquetas. En el caso de las republiquetas, para especificar qué son las republiquetas, anoten saladito, son guerrillas.
o también denominadas montoneras, por si acaso. Tiene ese otro nombrecito llamado montoneras. Las republiquetas son guerrillas o llamadas montoneras. Ahora, específicamente, ¿cuál es la definición de lo que nosotros conocemos como republiquetas? Van a ir tomando nota siempre, los que me están grabando también está bien, pero vayan tomando nota. Anoten lo siguiente: grupo de patriotas, grupo de patriotas civiles, grupo de patriotas civiles que han tomado las armas, grupo de patriotas civiles que han tomado las armas. Listo, compañeros, ahí está. Ese es el dato importante, entonces, ese es el dato específico de lo que va a ser justamente el caso de las republiquetas. Son civiles, es decir, no hay un ejército. El día de ayer les decía a la audiencia de Charcas, lamentablemente, no tiene ejército. Los virreinatos como Argentina, Perú, sí tienen ejército, pero nosotros no lo tenemos. Entonces los civiles van a tomar las armas y van a empezar a pelear contra el ejército español. Pero no va a ser tan sencillo, es decir, como les vuelvo a repetir, es un ejército gigantesco el de España, comparado, vamos a decir así, un ejército de 10,000 hombres comparado a 200 personas, en algún caso, tal vez a 1,000 personas. Entonces no hay posibilidad de vencerlos. ¿Qué es lo único que van a hacer las republiquetas? Ir tratando de molestar constantemente al ejército español en sus líneas de abastecimiento, nada más. Entonces se desarrollan las batallas de las republiquetas, anótense, desde el año 1811, 1811 hasta el año 1825. 1811 a 1825. Listo. Son muchos años entonces que se han ido desarrollando estas batallas entre republiquetas y españoles. ¿Y cuál es el detalle interesante, importantísimo? ¿Cuáles son las republiquetas más importantes? Anótense cuáles son las republiquetas más importantes de ese periodo. La principal, Ayopaya. Anótense. Ayopaya, así se llama. Ayopaya o la Republiqueta de Inquisivi. Ese es otro nombrecito que tiene. Republiqueta de Inquisivi. Ahora, ¿por qué es la más importante? Porque en toda la historia de 1811 hasta 1825 nunca se la ha derrotado, es decir, los españoles, no con todo el número del ejército, sino con un sector del ejército español, va a atacar a esta republiqueta, pero es imposible de derrotarla hasta el final. No van a derrotar al ejército, perdón, a la republiqueta Ayopaya o Inquisivi. Y así, compañeros, ¿quién es el líder? ¿Quién es el comandante de esta republiqueta de Ayopaya? Se llama José Miguel Lanza. José Miguel Lanza. Anótense entonces, José Miguel Lanza es el líder de esta republiqueta. Muy conocido en realidad la republiqueta, no se van a olvidar, ahí están los colores rojo y verde. ¿Dónde están asentados? El departamento que tiene los colores rojo y verde es La Paz, hasta el día de hoy. Entonces, es en La Paz esta republiqueta y nunca ha sido derrotada por los españoles. Otra republiqueta, anótense, la republiqueta de Santa Cruz de la Sierra. Republiqueta de Santa Cruz de la Sierra. En el caso de la republiqueta de Santa Cruz de la Sierra, el líder, el comandante es Ignacio Warnes, un personaje conocido también, Ignacio Warnes. Ahí está, son personajes conocidísimos en la historia de Bolivia. Vamos al sur de Bolivia, Tarija, la republiqueta de Tarija.
y dentro de lo que es la Republiqueta de Tarija, pues hay un líder también, hay un comandante o hay un personaje, en este caso, sobresaliente, anótense, Eustaquio el Moto Méndez. Les vuelvo a repetir, Eustaquio el Moto Méndez. Así se le llamaba, el Moto Méndez. Y vamos especificando un detallito para que tengamos un poco la idea de las republiquetas más. La Republiqueta de Chuquisaca y La Laguna. Son dos republiquetas. Ahorita les voy a decir por qué les digo los dos. La Republiqueta de Chuquisaca es una, la Republiqueta de La Laguna es otra. ¿Por qué les menciono las dos en conjunto? Porque hay un líder y junto a su esposa que va a desarrollar justamente los distintos tipos de combates. Anótense, Manuel Asensio Padilla, así tal como se escucha, Manuel Asensio Padilla, y la muy conocidísima Juana Zurduy de Padilla. Juana Azurduy de Padilla. Entonces, él y ella son los portadores de este tipo de ataques hacia los argentinos. Perdón, hacia los españoles. Les quería hablar de los argentinos. También ellos son muy conocidos en la Argentina. En realidad, los distintos tipos de combates que se van a hacer en el sur de Bolivia tiene que ver mucho con también Argentina. Incluso hoy por hoy es conocidísima Juana Zurduy de Padilla, muy reconocida en la Argentina como generala del ejército argentino. Ojo, generala. Acá nosotros le hemos dado el título de mariscal, para que tengan un dato incluso contemporáneo, vamos a decir, recientemente, en estos años 2010 para adelante, se ha colocado ese título a Juana Zurduy de Padilla. Listo, esos son las republiquetas, son grupos pequeñitos, hemos dicho que están constantemente atacando a los españoles, pero no los vencen directamente. Hasta que sucede un detalle muy interesante en el año 1825. Vamos a anotar dos fechas importantes. Anótense, 29 de enero. 29 de enero del año 1825, justamente. 29 de enero de 1825. Ese 29 de enero de 1825, ¿qué pasó aquí en el caso del Alto Perú? Anótense, Declaración de Independencia. Ahora, esta declaración de independencia que les estoy mencionando no es la oficial, por si acaso, pero anótenlo porque ha pasado en la historia de Bolivia. Declaración de independencia. Y se ha encontrado incluso, vamos a decir así, se ha colocado un nombre para especificar el nuevo presidente, el primer presidente de este país, por decir así. José Miguel Lanza es el primer presidente. José Miguel Lanza, primer presidente. Pero vamos especificando para que me entiendan mucho mejor. En realidad lo que sucede es que al calor del combate, vamos a decir, al momento simplemente de que las republiquetas de Ayopaya inclusive nunca ha sido derrotada, pues simplemente ellos dicen, vamos a afirmar que este 29 de 1825 va a ser la declaración del Alto Perú. No se la conoce con el nombre de Bolivia, de Bolívar, ni nada de eso, simplemente dicen declaración de independencia, nada más. Cosa que no es oficial, ojo, ¿por qué les digo que no es oficial? Porque nunca ha habido firmas, no ha habido una asamblea en la cual se ha desarrollado todos estos detalles. Entonces, sí sucedió, sí han afirmado eso ese día, pero nunca de forma oficial. En el caso del presidente, lo propio. Se ha mencionado que él iba a ser el primer presidente, se quería quizás tal vez que sea el primer presidente, pero al final de cuentas nunca se lo ha oficializado con documentos. Vamos con un segundo detalle. 1 de abril del año 1825. Es el mismo año
1 de abril de 1825. La batalla de Tumusla, como están observando ustedes. La batalla de Tumusla. ¿Dónde ha sido desarrollada? Pues en el sur, ahí donde está pintadito de rojo, compañeros, en el mapa de Bolivia, ahí se ha desarrollado justamente la batalla de Tumusla. ¿Quiénes se van a enfrentar en esta batalla? Anótense, el ejército español, o sea, el grande, gigantesco ejército español, el ejército realista, hemos dicho también, frente a las republiquetas, frente a las republiquetas. Ahí en el sur del país, ahora sí, se van a unir muchas republiquetas, no todas por si acaso, va a estar justamente, seguramente, la de Tarija, la de Laguna, de Chuquisaca, la de Porco, Chayanta y otras más, sí van a estar en ese sector y van a combatir directamente contra el ejército español, que ya está casi a punto de ser derrotado, es decir, ya perdieron muchas batallas en Perú, en Argentina, y es una de las batallas más que se va a desarrollar aquí en Bolivia. El ganador justamente, las republiquetas. Derrotaron a los españoles. Es la última batalla, compañeros, hecho en América. Posteriormente se escapan de este territorio hacia el Perú y de Perú en embarcaciones rumbo a España. Se van a volver a España y fueron ya completamente derrotados. Ahora, interesantemente, ¿quién es el conductor, vamos a decir, de este tipo de batalla? ¿Quién es el conductor de las republiquetas? Anótense. Carlos Medinaceli Lizarazu. Ese es el nombre que se tiene de este personaje, el comandante. Carlos Medinaceli, así se le llamaba, su apellido. Medinaceli Lizarazu. Lizarazu. Este personaje es entonces el que va a desarrollar justamente la victoria de las republiquetas frente al ejército español. A partir de ahí, Bolivia ya es libre completamente, pero vamos a ver un último acápite que tiene que ver con este subtítulo que dice Simón Bolívar y el ejército libertario. Anótense. Simón Bolívar y el ejército libertario. Cuando estamos hablando de Simón Bolívar y el ejército libertario, estamos hablando de las tropas de Venezuela, Colombia, Ecuador. Les voy comentando. A modo de pequeño descanso, ya estamos por terminar, pero vamos a ir tomando más apuntes, pero una especie de descanso de un minutito, dos. Les comento, Simón Bolívar, como ven ahí, nació en Caracas, Venezuela, luego posteriormente, lamentablemente fallecieron sus papás, perdió a sus papás muy temprana edad, y va a ser criado por Simón Rodríguez, su tío, quien lo va a llevar a Europa, y en Europa pues va a tener la carrera militar. Desarrolla esta carrera y retorna nuevamente aquí a América para poder liberar su patria de nacimiento, Venezuela. Organiza un ejército en Venezuela, ataca a los españoles y derrotó a los españoles. Pasan unos días o semanas y pues lamentablemente se reorganizó el ejército español y derrotó a Simón Bolívar. Simón Bolívar y el poco ejército venezolano se escaparon a Colombia. Allá en Colombia lo que va a suceder es lo siguiente, reorganiza su ejército, hay muchos voluntarios colombianos y por si acaso en el caso de los colombianos tiene que ver con Panamá y Ecuador, es decir, Colombia, el nombre de Colombia era conjuntamente, vamos a decir, los países de Panamá y Ecuador al día de hoy. Entonces, se reorganizó Simón Bolívar y venció a los españoles y después de la derrota a los españoles, pues va a volver a Venezuela y derrota a los españoles en Venezuela también. Una vez desarrollado todo esto, es nombrado Simón Bolívar presidente de Colombia.
presidente de Colombia. Entonces, fíjense, este personaje va a ser presidente de Colombia y al ser presidente de Colombia, pues el país de Perú, los ciudadanos, las personas organizadas en Perú, le van a enviar una carta al presidente de Colombia, a Simón Bolívar. Le van a decir que por favor pueda ayudar con su ejército a derrotar a los españoles en territorio peruano. Cosa que al final, interesantemente, Simón Bolívar acepta. Dice, vamos a organizar un ejército de venezolanos, colombianos, ecuatorianos y vamos a marchar hacia el Perú. Cuando está en Perú, interesantemente, ¿qué es lo que va a suceder? No se olviden esto. Hace ratito les decía que el ejército español estaba todavía estaba en Bolivia, lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú. Es año 1824 todavía, antes de que se haga la batalla de Tumuzla, y el ejército español está en territorio, les decía, alto peruano. Una vez que los españoles saben que el ejército libertario está marchando hacia el lado del Perú, salen de la audiencia de Charcas. Van a tomar nota. Salen de la Real Audiencia de Charcas los españoles justamente para esta fecha. 6 de agosto de 1824, la batalla de Junín en Perú. Ojo, la batalla se va a desarrollar en Perú. Para eso, todo el ejército español que estaba aquí en el Alto Perú o en la audiencia de Charcas, tuvo que salir, tuvo que escaparse, vamos a decir así, de este territorio directamente a enfrentarse al ejército libertario de Simón Bolívar. Fíjense lo que les dije, tuvo que salir de la audiencia de Charcas. Cuando salen, compañeros, sin querer, así lo vamos a mencionar, casi sin querer, pues España dejó completamente vacío y sin dominación al Alto Perú. El Alto Perú es libre. Gracias a esta batalla de Junín, que hecho en Perú. Si no hubiera sido la batalla de Junín en Perú, pues lamentablemente Bolivia tal vez, el Alto Perú, no hubiera sido libre todavía. ¿Quién sabe cómo hubiera sido? Tal vez hubiéramos sido colonia hasta el día de hoy. Entonces, interesantemente, la batalla de Junín es lugar donde van a ser derrotados los españoles, va a vencer Simón Bolívar, y no se va a quedar todo esto ahí en agosto, va a pasar los meses y se desarrolla el 9 de diciembre del mismo año la batalla de Ayacucho, una segunda batalla importante desarrollada en el Perú, ojo, seguimos en el Perú, para que me entiendan, Simón Bolívar no hace ni una batalla en territorio boliviano, no va a haber ningún tipo de enfrentamiento por parte del ejército libertario, vamos a decir así, en tierras bolivianas, entre comillas. Entonces, la batalla de Ayacucho, lamentablemente Simón Bolívar va a estar enfermo, no va a haber posibilidad de que él conduzca la batalla y le va a entregar el mando a su segundo. Su lugarteniente va a ser, pues, Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, entonces, es el conductor de esta batalla y también es el vencedor de la batalla, anótense. El vencedor de Ayacucho va a ser, pues, Antonio José de Sucre. Y ese mismo día renuncia, anótense, el último virrey de América, anótense. Renuncia el último virrey de América. Renuncia el último virrey de América. ¿Cómo se llamaba el personaje, el último virrey de América? Se llamaba José de la Serna. José de la Serna. S-E-R-N-A. Serna. S-E-R-N-A. ¿no? José de la Serna. Es el último personaje en rendirse, vamos a decir, en renunciar a ser virrey
y ahí se consolidó la victoria de América. Justamente toda América ya es libre a partir de ese 9 de diciembre del año 1824. El día de mañana vamos a ir viendo el Congreso de Independencia por parte del Ejército, perdón, por parte del Alto Perú, y vamos a ir mencionando otros detalles importantes que se van a ir desarrollando a lo largo de la Declaración de Independencia y la Fundación de Bolivia. Bueno, compañeros, hasta acá vamos a quedar. Ha sido un placer haber tenido clase con ustedes. El día de mañana vamos a continuar. Bendiciones.